Muy bien. ¿Cómo se desarrolló la iglesia? Bueno, Pablo acá ilustra en el versículo 13 en adelante que la iglesia se desarrolló no solo por medio de siervos fieles, como lo vemos en los primeros versículos, o como él, ¿verdad?, como una madre cariñosa o como un padre abnegado, sino también con mensajeros abnegados. En el versículo 13 señala cómo llegó la palabra de Dios a la iglesia en Tesalónica. Para recordar un poquito la historia en Hechos capítulo 17, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él quiso ir a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Quiso ir a Bitinia, lo que sería hoy en día la actual Turquía, y el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces se le apareció un varón macedonio, ya en la zona de Macedonia, que era la parte sur-este de Europa. Pablo vio esta visión, y este varón macedónico le decía: pasa y ayúdanos. Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo comprendió que era la voluntad del Señor que él se dirigiera a esta zona. Y a la primera ciudad que llega el apóstol Pablo es a Filipos, donde se desarrolla y nace la iglesia de los filipenses. Tuvo mucha oposición, de hecho, fue llevado a la cárcel, injustamente, ¿verdad?, acusado. Ahí está el terremoto ahí en Filipos, la conversión del carcelero de Filipos, la conversión de Lidia, la conversión de una muchacha que era una esclava, ¿verdad? Y ahí comienza con diferentes actores del estrato social económico de aquellos días, un militar, ¿verdad?, del ejército romano, una mujer emprendedora, una mujer comerciante que vendía púrpura, vendía telas, ¿verdad?, teñidas con este especial color que era muy carísimo en aquellos días. Era una empresaria, una muchacha que había sido una esclava en el más bajo estrato social y era usada como una pitonisa, como una divina, y un montón de otras personas que se convirtieron. Y ahí nace la iglesia de Filipos. Por la persecución, el apóstol Pablo, Silas y sus acompañantes, incluyendo Timoteo, tienen que huir de Filipos. Y a la segunda ciudad que llegan en Macedonia es Tesalónica. Ahí en Tesalónica comienza la iglesia de los tesalonicenses. Y la verdad es que también tiene la misma oposición y las mismas dificultades que en Filipos. Así nace, y en ese contexto nace la iglesia de los tesalonicenses. Ya en medio de oposición, los judíos que había en aquel lugar se oponían tenazmente, probablemente habiendo escuchado lo que había ocurrido en Filipos, se oponían a que el apóstol Pablo estableciera esta nueva doctrina, para ellos nueva doctrina, en Tesalónica. Entonces se opusieron lo más posible hasta que finalmente lograron expulsarlo de Tesalónica. Ahí Pablo llega a Berea, ya donde habían judíos en la sinagoga que escudriñaban las escrituras, pero los judíos de Tesalónica eran tan insidiosos que siguieron al apóstol Pablo hasta Berea para echarlo también de ahí. Y ahí es que el apóstol Pablo después desciende un poco más al sur, lo que sería hoy en día la península griega, ¿verdad? Llega a Atenas, llega a Corinto, y desde Corinto escribe esta epístola, ya la epístola de los tesalonicenses. Y aquí menciona la manera en cómo, cuando él llega a Tesalónica, ellos recibieron la palabra. Y miren cómo lo describe: recibisteis la palabra de Dios. Esa palabra recibisteis no es solo que la escucharon, no es solo que la entendieron, ellos realmente la internalizaron en el corazón. Esa palabra recibir es literalmente el concepto cuando uno recibe a alguien en casa, cuando uno lo deja entrar para que habite, para que aloje y para que sea parte de la familia. De esa manera ellos recibieron, ¿qué? La palabra de Dios, lo que Dios estaba transmitiendo, ¿verdad?, a través de estos misioneros, el evangelio y las enseñanzas reveladas de Dios al hombre, que luego fueron escritas y registradas en lo que hoy en día tenemos como el Nuevo Testamento. Pero ellos oyeron de estos mensajeros fieles y abnegados. Recuerda que ellos salieron de Filipos bajo persecución, llegaron a Tesalónica en persecución y tuvieron que salir de ahí para ir a Berea y después continuar el camino, siempre bajo la más estricta oposición. Una persecución injusta, terrible. Así es que ellos realmente demostraron amor y fidelidad por la obra de Dios. ¿Cuántos misioneros hoy en día
están en lugares de difícil acceso y aún de difícil estadía. Nuestra iglesia apoya a varios de estos misioneros, hermanas, ¿verdad? Como esta hermana que apoyamos, no siempre yo menciono sus nombres porque están siendo grabados estos estudios, pero hermanas que estuvieron, por ejemplo, en Nepal y que por persecución tuvieron que salir. Ahora están en otras ciudades, ¿verdad? En otros países predicando el Evangelio, en lugares donde literalmente si te encuentran compartiendo el Evangelio te expulsan. Ya no te pueden llevar preso simplemente porque eres extranjero, pero si tú eres nativo de aquel lugar te llevan preso y te mantienen ahí preso, no porque haya una ley al respecto, sino simplemente por la presión social y sobre todo por la presión religiosa que existe hoy en día en muchos de estos lugares. Sin embargo, vemos aquí al apóstol Pablo, a Silas, que ellos aprendieron muy bien la lección ahí en Filipos cuando estuvieron encarcelados. Pero no la lección de no meterse en problemas, sino la lección de confiar en el Señor a pesar de los problemas. Porque ellos mantuvieron su fidelidad al mensaje y a la labor que ellos cumplían como misioneros. Ellos, después de la amarga experiencia en Filipos, cuando estuvieron ahí en el calabozo más profundo, dice la Escritura, incluso con el cepo, ¿verdad? Es decir, con un elemento de mucha incomodidad y dolor físico, y estando ahí, ¿verdad? Ellos cantando, alabando al Señor, ellos aprendieron la lección no de evitar ese tipo de problemas. Ellos siguieron metiéndose en problemas, pero ellos entendieron que el mensaje que ellos transmitían era más importante que el mensajero. Por favor, quédate con ese concepto. El mensaje es más importante que el mensajero. Pastor, me está diciendo que el mensaje que yo comparto del Evangelio es más importante que yo, es más importante que mi persona. Sí, eso te estoy diciendo. Que el mensaje que tú tienes, el Evangelio, que es este tesoro, está en vasos de barro, que somos nosotros. Y ese mensaje es más importante que tú, es más importante que tus problemas, es más importante que tus conflictos, es más importante que tus necesidades, es más importante que tu vida, es más importante que tus problemas económicos, es más importante que tus problemas de salud, es más importante que tus problemas personales o de carácter. Por eso, hermanos, es que tenemos que entender que este tesoro, que es el Evangelio, habita en nuestros cuerpos, que son vasos de barro, como dice la Escritura. Y de esa manera ellos recibieron la palabra de Dios, pero no como palabra de hombre. Ellos entendían que no era el apóstol Pablo, Silas o Timoteo los que estaban actuando y predicando el Evangelio. Ellos entendieron que era palabra de Dios. Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra me gusta, actúa, porque describe muy bien la esencia, la naturaleza de la palabra de Dios, el mensaje que predicamos. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una letra muerta, es una palabra viva y eficaz, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que lleguemos a ser maduros, completos, perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestras manos para compartir, hermanos, es algo poderoso. Y vuelvo a insistir, y es más importante que nuestras vidas, más importante que nosotros. Ser un mensajero de la palabra de Dios es una tremenda responsabilidad. Miren lo que dice Proverbios. Si alcanzan, pueden acompañarme en la lectura, si no, puedes anotarlo o después buscarlo en tu Biblia. Pero en Proverbios capítulo 13, el versículo 17, dice la palabra del Señor: el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Qué es el mal mensajero? Es el mensajero que no comparte, que no lleva su mensaje. Así, muchos creyentes, como yo a veces digo que son del SS, del servicio secreto, ya nadie tiene idea en su comunidad de edificio que son cristianos, porque no comparten con nadie. O en su comunidad, ¿verdad? O en su barrio, o en su escuela, colegio, universidad, o en su trabajo. Nadie tiene idea que son cristianos,
porque no son buenos mensajeros. Dice, el mal mensajero acarrea, ¿qué dice? Desgracia. Porque ¿qué es lo que nos salva? La gracia de Dios, ¿ya? Pero cuando no compartimos el Evangelio, literalmente es una desgracia. No hay gracia ahí, ¿verdad? La gracia del Señor no avanza. Bueno, dice, más el mensajero fiel, miren lo que dice. Y no solo habla de la salud física. La palabra salud en la Biblia a veces se traduce como salud física, a veces como desarrollo personal, pero también como la salvación de nuestra alma. Miren lo que dice Proverbios 25:13. Proverbios capítulo 25, el versículo 13, por favor. Dice la palabra del Señor, Proverbios 25:13. Como frío de nieve en tiempo de siega, ya algo que refresca cuando uno está cosechando, cuando uno está segando, tiene mucho calor en el verano, y llega, ¿verdad?, un rico viento frío, ¿no es cierto?, que refresca el alma y el cuerpo. Dice, como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel. Y mire lo que dice, me gusta esto. Mensajero fiel, ¿a quiénes? ¿A quién? A los que lo envían. ¿Y quién nos ha enviado a nosotros? El Señor. Nos envió a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo se refresca el Señor? Cuando sus hijos realmente son activos en compartir el mensaje del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 20, dice que somos embajadores. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese cómo es muy importante, porque fíjate que nosotros representamos a Dios en compartir el mensaje. Ya dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque Dios ruega a aquellos que procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, pero es labor nuestra compartir ese mensaje como buenos mensajeros y embajadores del reino de Dios. Somos, hermanos, como ya lo dije, recipientes de barro para repartir el gran tesoro divino. Ahí mismo 2 Corintios, pero el capítulo 4, el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro, se refiere al Evangelio, hermanos, en vasos de barro. El versículo 7 del capítulo 4. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque en estricto rigor nosotros no es que convirtamos al pecador, esa es la obra del Espíritu Santo, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú y yo somos los recipientes que llevamos esa agua de vida para el sediento. Somos ese faro que iluminamos a aquel que está en la oscuridad de las tinieblas y el pecado. Somos la sal que refresca y que sana y que da sabor, ¿verdad?, y gracia a aquel que la necesita. Somos el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para testificar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, somos instrumento en las manos del Señor. Somos instrumento en las manos del Señor. Y esto, hermanos, nos compromete aún hasta la muerte. En 2 Corintios, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 8, a continuación, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, ¿qué dice?, la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creímos por lo cual también hablamos. Qué importante, hermanos, es entender que estamos comprometidos a esta labor de compartir el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 15 del texto que estamos leyendo, 2 Corintios 4:15.
Porque estas cosas padecemos. ¿Por qué? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las que no se ven las que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Estamos comprometidos en una tarea, en una labor más importante que ganar dinero, hermanos. Más importante que tener un bien pasar en este mundo. Más importante que un nivel social. Más importante que un reconocimiento académico o temporal. Estamos en este mundo para compartir el mensaje del Evangelio. Aún hasta la muerte. Aún hasta el sufrimiento. Aún hasta la dificultad. Somos faros en un mundo oscuro para que muchos lleguen a la luz del Evangelio. Me gusta Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15, que dice, un hermoso pasaje, para que seáis irreprensibles, sencillos, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Dice, en medio de una generación maligna, dice, y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿qué dice? Como luminarias en el mundo. No busquemos huir de los problemas, no busquemos huir de los conflictos laborales, personales, o las dificultades en el trabajo o en la familia. Más bien, ganémoslos para Cristo. Compartamos el Evangelio para que otros lleguen a conocer al Señor. No sea de aquellos que nos quejemos por una sociedad corrupta. Más bien, trabajemos para que esa sociedad corrupta se limpie con la sangre de Cristo. Y por lo menos aquellos que estén a nuestro alrededor escuchen el mensaje del Evangelio. Cómo el apóstol Pablo llegó a estas iglesias. El apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas no se amedrentaron por la oposición que había, sino que eso mismo les animó, confiando en el Señor, para entender que el enemigo se va a oponer, porque él viene para hurtar, matar y destruir. Pero Pablo, Silas, Timoteo y Lucas comprendían que Cristo es el que ofrece vida y vida abundante. Por eso es que fue un mensajero fiel. Luego en el versículo 14, volviendo a nuestro texto en Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿En qué sentido Pablo dice que los creyentes de Tesalónica imitaron a los creyentes de Judea? Bueno, aquí lo explica. Dice, pues habéis padecido o sufrido, dice, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y esto nos entrega un poco más de luz a lo que ocurre en Hechos 17. Porque no solamente fueron los judíos los que atacaron a los primeros cristianos allá en Tesalónica. No solo fueron, ¿verdad?, los judaizantes los que atacaron y se opusieron al Evangelio, sino probablemente también tesalonicenses. Probablemente de la misma ciudadanía, de la misma etnia, la misma nación de ellos mismos, gentiles, que se opusieron al Evangelio. Por lo tanto, tenemos que comprender, hermanos, que no siempre va a ser fácil compartir el Evangelio y ser un mensajero y un embajador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el problema que ocurrió en Filipos, por el cual terminaron presos, ¿verdad?, Pablo y Silas, fue justamente porque ellos sanaron y liberaron a una esclava que estaba siendo utilizada como una especie de oráculo, de pitonisa, de adivina, ¿verdad?, por parte de gentiles que seguían una enseñanza ocultista. Entonces Pablo sanó a esta mujer, liberó a esta mujer de un demonio que tenía poseída a esta mujer, y ellos eran gentiles, ellos adoraban a dioses paganos, no eran judíos. Y es por eso, por el escándalo que eso produjo, porque eso significó para ellos la pérdida económica, pues ellos vivían de eso, ellos abusaban, aprovechaban a esta chica para obtener ganancias económicas a través de su posesión demoníaca.
Entonces cuando esta chica fue liberada del demonio, entonces perdieron esa fuente de ingresos. Y eso fue lo que en definitiva causó un alboroto que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Y que después siguió esta odiosidad por parte de los judíos y muchos gentiles en Tesalónica, una ciudad relativamente cercana, vecina a Filipos, donde ellos fueron llevados prisioneros. Entonces, dice que en Hechos, por ejemplo, capítulo 17, si vamos a Hechos 17, que como dije, señalé, es donde se relata la historia por parte de Lucas de lo que ocurrió allá. En Hechos 17, el versículo 5, por ejemplo, dice, Hechos 17, 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Y después saltamos al versículo 13, que dice, de mismo ahí, Hechos capítulo 17, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, porque habían huido los apóstoles a Berea, huyeron, dice, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, Pablo está señalando que estos creyentes de Tesalónica también sufrieron oposición, también sufrieron persecución. Hermanos, el sufrimiento es parte normal de la vida de un creyente. Es parte normal de la vida de un creyente. ¿Puedes decir que hoy en día tú, yo, nuestra iglesia, estamos bajo persecución? Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. ¿Puedes decir que estamos bajo persecución? ¿No? Bueno, eso, queridos hermanos, no es normal. Eso no es la norma. Nosotros estamos bendecidos por el hecho de que estamos en un lugar donde se puede predicar libremente el Evangelio. Tal vez haya algo de oposición cuando hay un vecino complicado, cuando hay una vecina, ¿verdad?, que es murmuradora, o cuando hay alguien que simplemente por celo nos quiere perjudicar. Tal vez en algún lugar alguien no nos quiera arrendar un local, una casa para que la podamos usar como templo. Pero eso en realidad no es persecución. Esos son problemas, ¿verdad?, habituales de un mundo perdido. Sin embargo, hay lugares, y fíjate que hoy en día muchos lugares donde se predica el Evangelio, donde hay iglesias como la nuestra, sufren persecución. Sufren incluso martirio al día de hoy. Nosotros todos los jueves oramos por las misiones, por los misioneros que apoyan nuestra iglesia, por misioneros que están en el campo, pero también oramos por iglesias y hermanos que están en persecución, que están sufriendo persecución directa al día de hoy por predicar el Evangelio. Por lo tanto, tu experiencia, mi experiencia actual no es normal, hermano, no es natural. Y tal vez por eso es que quizás nuestra pasión por el Evangelio no es tan fuerte. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la renovación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ya? Si nosotros fuéramos y les contáramos a los creyentes en China cómo es la vida cristiana en Chile, se sorprenderían. Sería extraño para ellos. Si fuéramos a Siria, o si fuéramos, ¿verdad?, a Turquía, o si fuéramos a Nepal, o si fuéramos a Libia, o si fuéramos a Afganistán, o si fuéramos a Kurdistán, o si fuéramos a Tailandia, y les contáramos a los creyentes allá, donde hay misioneros predicando el Evangelio, y les habláramos de cómo en nuestro pasar de vida acá en Chile, ellos lo encontrarían raro. Ellos lo encontrarían extraño. Es más,
ellos te van a decir, porque yo he escuchado de fuente directa de misioneros que están en estos lugares, ellos te van a decir: nosotros no queremos ser como ustedes, no queremos librarnos de la persecución. Literalmente ellos te van a decir: no oren por nosotros para que no haya persecución, porque eso es parte normal, habitual de su teología. Ellos te van a decir: oren por nosotros para que nos mantengamos fieles, predicando el Evangelio en medio de una generación maligna y perversa, para resplandecer como luminares en el mundo. Eso te van a pedir en oración. Ellos van a pedir eso. Ellos te van a pedir que oren en ese sentido. Hay un documental, ya se llama La locura del Evangelio. Sí, tal cual, la locura, ¿verdad?, del Evangelio. Está en YouTube, lo pueden buscar. Y es un documental donde se entrevista justamente creyentes en estos lugares de persecución. Y ellos literalmente dicen de esa manera: no oren, por favor, no oren para que se acabe la persecución. Porque gracias a la persecución podemos llegar a lugares, a cárceles, podemos llegar a guetos, podemos llegar a lugares donde se nos desplaza con el Evangelio. De la misma manera que el apóstol Pablo pudo llegar a predicar el Evangelio en Roma, con el gentil auspicio del Imperio Romano, con todos los gastos pagados. Claro que no en primera clase, pero por lo menos pudo llegar. ¿Te fijas? Ahora bien, el sufrimiento es parte normal de la vida de un creyente fiel. Y cuando el padecimiento es por causa del ministerio, repito, cuando el padecimiento es por causa del ministerio, es decir, sirviendo a otros y no a nosotros mismos, tenemos grandiosas y maravillosas promesas de gloria. Miren lo que dice, por favor, 2 Corintios capítulo 4. Habíamos estado ahí hace un momento. Vayamos a nuevamente 2 Corintios capítulo 4, versículo 15 al 18. 2 Corintios 4, 15. Una vez más, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero esta tribulación no es por causas egoístas, no es solo por problemas personales. Es cuando estamos involucrados en compartir este tesoro, como dice el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Este sufrimiento, el sufrimiento por causa del ministerio, no por causas personales, sino por servir a otros con el Evangelio, este sacrificio que hacemos por otros, no por nosotros mismos, porque somos muy especiales. Hacemos muchos sacrificios levantándonos temprano, por ejemplo, para ir a trabajar, recorriendo grandes distancias en vehículo o en locomoción colectiva para ir a ganar más dinero. Pero cuando se trata de servir a otros y compartir el Evangelio, muchas veces no estamos dispuestos a hacer el mismo sacrificio. Ahí nos complicamos completo. Que hace mucho frío, que hace mucho calor, que es muy lejos, que el transporte es muy caro, que hay que pagar parquímetro, que no hay estacionamiento, que hace demasiado, estoy muy cansado, que tengo mucho que hacer. Y ahí nos complicamos. Pero ¿qué dice el Señor? Atribulados en todo. Dice: no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. No obstante, el interior se renueva de día en día. La pregunta es: ¿en qué nos estamos desgastando? ¿En ganar más dinero? ¿Nos estamos desgastando? Porque a veces estamos tan cansados para cumplir con nuestras responsabilidades cristianas, pero ¿cansados en qué? Cansados en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, como dice el versículo 18, que son temporales, siendo que las que no se ven son eternas. ¿En qué nos estamos desgastando cuando estamos tan cansados para ir a una reunión, para llegar temprano a una actividad, para servirnos por amor los unos a los otros y mostrar el amor de Cristo?
¿En qué nos estamos desgastando? Que sea por causa del Evangelio. Es más, dice el versículo 15, volvamos a nuestro texto en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:15, añade el apóstol Pablo, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, dice, los judíos, hace referencia a ellos, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así se refiere a los enemigos del Evangelio. Incluso dice el verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Te acuerdan cuando allá en la sinagoga le dijeron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, no hablen al pueblo? Pero ¿qué respondieron Pedro y Juan? ¿Te acuerdas? Allá en Hechos. Respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 31, Romanos 8, 31, que declara, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengamos temor, hermanos, a la oposición o a la dificultad o a los problemas, cuando estos problemas son por causa del Evangelio. No solo por motivos egoístas. No reclamemos promesas que muchas veces no nos corresponden. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque quiero que me vaya bien en un examen del que no he estudiado nada. Eso se llama patudez. ¿Ya? O cuando quiero, ¿no es cierto?, sanarme de una enfermedad que yo mismo me busqué, por no cuidarme. O cuando quiero solucionar un problema en el que yo mismo me metí, o salir de una deuda en la que yo mismo me involucré. No, ahí el Señor no te va a fortalecer, ahí el Señor te va a dar sabiduría. Pídele mejor sabiduría, no fortaleza. Sabiduría para salir de eso con la sabiduría del Señor. Pero cuando nos involucramos en servir a otros, a nuestros hermanos, cuando gastamos de lo nuestro, y aún nosotros mismos nos desgastamos por servir a los demás y por llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, cuando sacrificamos lo nuestro, cuando sacrificamos a los nuestros, Dios bendice. Yo doy gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor porque a través del tiempo hemos podido ver que todo sacrificio por la obra del Señor vale la pena. Lo veo en mis hijos, lo veo en mi familia y todos los sacrificios que hacemos, levantándonos temprano, llegando temprano, sacándonos temprano, a muy corta edad ya estaban aquí en la iglesia. Todo eso es algo que Dios bendice. Así es que no tengamos temor de la dificultad, más bien tengamos temor de nuestra apatía, tengamos temor de nuestra pereza y tengamos temor de nuestra propia negligencia. Luego, avancemos, volvamos a nuestro texto de Tesalonicenses, capítulo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20, porque aquí también el apóstol Pablo no solo se presenta como un mensajero fiel ante este tremendo tesoro que tenemos para compartir, que es el Evangelio, sino que también se presenta como una hermandad cariñosa, una hermandad leal. ¿Ya? Qué bueno es que hoy en día entre las iglesias, entre los creyentes, nos podamos llamar de hermanos. Eso a mí en lo personal me ayuda mucho. Varias veces me ha salvado mi honra y mi integridad. Porque a veces, como me toca ir a predicar a muchos lugares, estaba en muchos lugares compartiendo la palabra del Señor, y hay hermanos que se acercan, hermanas, ¿verdad?, con mucho afecto, me saludan, y yo no me acuerdo del nombre. ¿Ya? Porque es imposible acordarse de tantos nombres. ¿Ya? De verdad que estando en tantos lugares, en diferentes países incluso, llego a un lugar y me saludan con mucho cariño, y yo no me acuerdo del nombre. Entonces ahí me salva, hermano. Oh, hermana, qué gusto verla. Me acuerdo del rostro. Qué bueno verla de nuevo, hermana. No me acuerdo del nombre. Después de la conversación ya va surgiendo. Es un pecado mío, es un pecado personal, lo reconozco. ¿Ya? Es un pecado, una debilidad personal. Y no me jacto ni me enrubiezco de eso. Pero sí me alegro de que podemos llamarnos hermanos. Ya, me salva bastante, ¿verdad? Hermano, hermana. Bueno,
pero es la verdad, somos hermanos en la fe. Ya esto de hermanarnos, ese es un verbo que no existe, ¿verdad? Pero nos hermanamos unos a otros, nos llamamos de hermanos el uno al otro, ¿verdad? Es muy lindo. Dice el verso 17, pero nosotros hermanos. Y aquí hace una pausa. Bueno, en el griego que está escrito el Nuevo Testamento no hay comas. Sin embargo, aquí en nuestro español, al ser traducido por el sentido de la palabra, hay una coma. Porque en realidad se hace una pausa. Dice, pero hermanos, pero nosotros hermanos. Y luego relata, expresa, ¿verdad? ¿Qué significa para el apóstol Pablo este término que utiliza, hermano? Dice, pero nosotros hermanos. Y añade, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces habla de un cariño, habla de un afecto. Ya es impresionante, hermanos, cuando cuando tú visitas otras iglesias donde se ha estado ministrando de la palabra del Señor, y quizás son hermanos, hermanas que no has visto en años. Pero llegas allá y se acuerdan de ti, se acuerdan de la enseñanza, se acuerdan de la palabra, y uno recuerda, yo no recuerdo normalmente todos los nombres, pero sí recuerdo, sí tengo buena memoria de la fisonomía de las personas, sí recuerdo sus rostros, y ver que están ahí fieles sirviendo al Señor, ya compartiendo, ¿no es cierto?, ahí en la iglesia, y eso trae un gozo en el corazón, trae una alegría. Ya me acuerdo, no sé, de los hermanos Mongueló en Paraguay. Ya me acuerdo, ¿no es cierto?, del pastor Wilber allá, ¿no es cierto?, en Cepagua. Me acuerdo, ¿no es cierto?, de hermanos que estando en los lugares, ¿verdad?, están ahí sirviendo al Señor y traen un gozo en el corazón. Pero también a veces uno llega a ciertos lugares y echa de menos a algunos hermanos que ya no están. ¿Ya? Y eso trae tristeza, trae pena también, ¿verdad? Porque quizás se alejaron, quizás ya partieron algunos a la presencia del Señor, quizás ya no están acá en la tierra, están con el Señor probablemente, pero da un poco de tristeza o de desazón, y sobre todo cuando uno pregunta, ¿verdad? Y hoy la hermana esta, no, ya no está con nosotros. Y trae pena, ¿verdad? Y aquí es interesante cómo el apóstol Pablo expresa su cariño y su lealtad para con estos creyentes de Tesalónica. Incluso, ¿verdad?, dice, deseando ver vuestro rostro. Estar ahí, ¿no es cierto?, face to face, cara a cara. Que no es lo mismo hoy en día por Zoom, o por WhatsApp, o por Instagram, o por estas redes sociales. No es lo mismo, ¿verdad?, que estar ahí face to face y compartir con los hermanos, porque el amor fraternal es importante en la iglesia. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:9. Estamos ahí mismo, ¿verdad?, en nuestro texto, pero en 1 Tesalonicenses, ya capítulo 4, el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Por qué Pablo dice que no era necesario hablarle a estos creyentes allá en Tesalónica acerca del amor fraternal? Porque ellos ya sabían, ya entendían la importancia del amor. Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos capítulo 12, el versículo 10, dice la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mira qué linda figura. Y leímos hace un momento atrás el versículo 13, ¿te acuerdas? Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y como añade el versículo 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo unos con otros. Qué importante, hermano, es no ser egoístas, sino ampliar nuestro compañerismo espiritual. No ser egocentristas, sino ampliar nuestra comunión. No ser individualistas, sino ampliar la comunión que tenemos en Cristo. Mira cómo lo describe ahora el apóstol Pedro. 1 de Pedro,
Por favor, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. No solo el apóstol Pablo y Lucas que lo menciona en Hechos, sino Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos limpios? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros. ¿Cómo dice? Entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente. En la antigüedad, hermano, el símbolo que representaba el afecto no era el corazón. Hoy en día, ¿no es cierto?, se muestra el corazón, ¿no es cierto? Los futbolistas cuando meten un gol y quieren mandar un mensaje a la señora, ¿no es cierto?, ahí le mandan un corazón, ¿ya? O si eres más pop, ¿no es cierto?, ahí con el dedito, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en la antigüedad no era así. No era el corazón el centro de las emociones, eran las entrañas. Y tiene sentido porque cuando uno está enamorado, ¿no es cierto?, los que todavía estamos enamorados, todavía uno siente esa cosa ahí, ¿verdad?, en las entrañas, ¿verdad?, en la guatita, no en el corazón. ¿Ya? Si sientes algo en el corazón, preocúpate, eso puede ser algo más grave. ¿Ya? Es mejor en las entrañas, así que es mejor ser más bíblico, ¿verdad? Claro que no se vería muy romántico en una carta de amor poner ahí un riñón, ¿no es cierto? No, se vería feo. Mejor ponga el corazón, no se preocupe. Ahora, la pregunta entonces es: ¿qué es lo que anhelaba el apóstol Pablo? Ver el rostro de los hermanos, ¿no? El cariño, el afecto. Pregunto, hermanos, sinceramente, ¿deseamos ver el rostro de nuestros hermanos cada semana? ¿De verdad? ¿Anhelamos que llegue el domingo para ver el rostro de nuestros hermanos? ¿O solamente estamos acá por cumplir, o porque tenemos que hacerlo, o porque alguien nos invitó, o solamente por rutina? Porque la palabra nos habla de la importancia de buscar el rostro de nuestros hermanos. Si no deseamos estar en la iglesia y ver el rostro de nuestros hermanos, si no lo deseamos es porque hay un problema. Eso no es normal, eso no es natural. Por eso es que el amor genuino implica valorar nuestra hermandad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, dice Filipenses 2. No lo busquen. Si hay algún afecto fraternal, si hay algún amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo, el mismo sentir que hubo en Cristo, dice Pablo ahí a los Filipenses capítulo 2. El sentir de Cristo, estimando a los demás, dice, como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Dice Efesios 4, no lo busquen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incluso cuando hay dificultad o problemas, estar prontos a arreglarlo por amor a nuestros hermanos, practicando el amor cristiano práctico, como por ejemplo la hospitalidad. La hospitalidad recibiéndonos en nuestros hogares, yendo y visitando a hermanos, incluso en nuestros propios bienes, por ejemplo nuestros vehículos. Disponer nuestros vehículos, como decía nuestro hermano en los avisos, para llevar a otros, para acercar a otros, ¿verdad?, que no tienen la posibilidad de un vehículo propio, o que les complica llegar y estacionar acá, poniéndonos de acuerdo para llegar con otros hermanos en nuestros propios vehículos. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, hermanos, para bendecir. Porque esa es una muestra práctica del amor fraternal. Por eso dice el versículo 18 de nuestro texto, 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo era leal y se sobreponía a los problemas que había. Esto fue recurrente en el ministerio de Pablo. No lo busquen, pero en Romanos 1:13, Pablo habla también de estos problemas que él tuvo para ir a visitar a los romanos. Finalmente llegó, pero llegó con el auspicio del Imperio Romano, llegó como prisionero. En el 1:13 de Romanos dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. También en Romanos 15:22, no lo busquen, también habla de cómo el diablo se oponía al apóstol Pablo. Y aquí en Tesalonicenses lo menciona.
Pero a diferencia de Pablo, a veces nosotros, hermanos, cualquier cosa nos desanima para estar con nuestros hermanos. ¿Nota el contraste? A veces estamos como medio resfriados, a veces tenemos frío, a veces estamos cansados, y cualquier cosa es excusa para no congregarnos. Una pregunta: ¿qué cosas me impedirían venir a mi iglesia? Porque eso va a determinar el grado de lealtad y compromiso con mi iglesia. ¿Qué son aquellas cosas que me impiden venir a la iglesia? Otra pregunta: ¿y cuántas de esas cosas son solo excusas que evidencian mi falta de lealtad y compromiso y afecto con mi iglesia local? Porque si cualquier cosa es una excusa para no estar con mis hermanos, entonces realmente es porque no estoy dispuesto a amar a mis hermanos. Porque el amor bíblico, ¿qué implica? Implica sacrificio. Incluso, dice la Escritura, con aquellos difíciles de soportar. No es que hayan hermanos difíciles de soportar aquí en la iglesia, así que para que nadie se ofenda, no voy a mirar a nadie así para que nadie se ofenda. Pero a veces uno mismo es difícil de soportar, ¿o no? A veces uno es el complicado, ¿sí o no? ¿Ya? A veces uno es el difícil. Bueno, qué lindo es saber que hay otros que están a nuestro alrededor que a pesar de mí, a pesar de uno, vienen a la iglesia a compartir juntos. ¿Verdad? Es más, volvamos a nuestro texto, el versículo 19 añade el apóstol Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, dice el 20, sois nuestra gloria y gozo. Pablo consideraba muy valiosos a sus hermanos. Es más, los consideraba como un tesoro. Un pasaje más, Filipenses 4:1. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, mira las palabras que usa, nota. Así que, hermanos míos amados, dice, deseados. Pregunta, anda haciendo estas preguntas. ¿Son tus hermanos amados, deseados, gozo y corona tuya? Mía, dice aquí el apóstol Pablo. Estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cuán amados son nuestros hermanos? Otra pregunta: ¿es realmente un placer y un gozo congregarme con mis hermanos cada domingo? ¿Recuerda el Salmo 133:1, no? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y finalmente, hermanos, cuando venga el Señor a buscarnos en el arrebatamiento, ¿me voy a la presencia del Señor llevando a varios hijos espirituales? ¿O me voy solo, sin llevar a nadie? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos están acá contigo que tú has contribuido en llevar a los pies del Señor? En llevarlos a Cristo. Para el apóstol Pablo, fíjate, él tenía su registro, ¿verdad?, de gloria. Para el apóstol Pablo dice el verso 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Ellos eran perlitas para el apóstol Pablo, eran diamantes para el apóstol Pablo, porque cuando él fuese llevado a la presencia del Señor, estas personas, estos hermanos, se van a ir con él. ¿A cuántos nosotros hemos influenciado para que lleguen a los caminos del Señor? Eso, hermanos, es realmente el amor cristiano. Procuremos crecer en ese amor, en esa fidelidad, en esa lealtad, en ese compromiso, como mensajeros fieles y como hermanos leales, como familia espiritual. Tengamos un momento de oración.